Detente un momento. No sigas avanzando como si nada pasara. Respira y enfrenta esto con honestidad. No estás cansado de lo que haces, estás cansado de lo que piensas. Esa presión que aparece sin aviso, ese ruido constante en tu cabeza, esa necesidad de tener todo bajo control, no es casualidad. Es el resultado de haberle cedido el mando de tu mente a todo lo que no puedes controlar. Y mientras tu energía se consume en escenarios que no han ocurrido, en errores que ya no existen y en opiniones que nunca podrás dominar, te olvidas de lo único que realmente te pertenece: tu mente. Hace siglos, Marco Aurelio enfrentaba guerras, traiciones y la muerte rodeándolo constantemente, sin perder la calma. No porque el mundo fuera más fácil, sino porque entendía algo que hoy casi nadie practica. Epicteto, sin poder, sin libertad, sin garantías, vivía con una fortaleza que muchos hoy, con todas las comodidades, no pueden sostener ni un solo día. No eran especiales, no tenían ventajas ocultas. Simplemente entrenaron su mente para no romperse. Y eso es exactamente lo que estás a punto de hacer. Esto no es un video para relajarte por unos minutos y volver a lo mismo de siempre. No es un escape, es un enfrentamiento. Aquí no vas a calmar tu ansiedad. Vas a entender por qué existe y cómo dejar de alimentarla. Las 5 lecciones que estás por escuchar no son frases bonitas. Son principios duros, diseñados para devolverte el control. Para que, sin importar lo que ocurra afuera, nada pueda desmoronarte por dentro. Pero esto no es para todos. Si estás buscando consuelo fácil, este no es tu lugar. Si quieres seguir culpando al mundo, a las circunstancias o al pasado, puedes irte ahora. Este mensaje es para quien ya se cansó de vivir a merced de sus pensamientos. Para quien está listo para asumir el control, incluso cuando es incómodo, incluso cuando duele. Así que antes de empezar, haz algo simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios una palabra: inquebrantable. No es para el algoritmo, es para ti, para marcar el momento exacto en el que decides dejar de huir y empezar a dominarte. Porque desde aquí ya no hay vuelta atrás. Comenzamos. Lección 1. Domina lo único que te pertenece. Hay una raíz silenciosa detrás de casi toda ansiedad, una fuerza invisible que empuja tus pensamientos hacia el caos sin que te des cuenta. No es el problema en sí, no es lo que pasó, ni lo que podría pasar. Es la necesidad desesperada de controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Observa tu mente por un momento. Nota cómo salta de un escenario a otro, intentando anticipar, corregir, evitar. Quiere asegurarse de que nada salga mal, de que nadie te rechace, de que el futuro sea seguro. Pero en ese intento, se rompe, porque está luchando en el lugar equivocado. La mayoría de las preocupaciones nacen de enfocar tu energía en lo externo, lo que otros piensan, lo que podrían decir, lo que podría suceder mañana, la respuesta que no llega, la oportunidad que tal vez pierdas. Es un campo de batalla infinito, cambiante, imposible de dominar. Y cuanto más lo intentas controlar, más evidente se vuelve tu impotencia. Eso es lo que te desgasta, no el mundo, sino tu insistencia en gobernarlo. Ahora entiende esto con absoluta claridad. Hay una línea invisible que separa lo que te pertenece de lo que no. Y esa línea define si vives con ansiedad o con dominio. Lo que no te pertenece es todo aquello que está fuera de tu control directo. Las decisiones de otros, los resultados finales, las circunstancias inesperadas, el pasado, el futuro. Puedes influir en algunas cosas, sí, pero no puedes poseerlas. Y luego está lo único que sí te pertenece: tu mente, tus pensamientos, tus interpretaciones, tus decisiones internas, la forma en la que eliges responder ante lo que ocurre. Ese es tu territorio, ese es tu dominio absoluto. Pero aquí está el problema: has abandonado ese territorio. Mientras intentas controlar el exterior, dejas que tu mundo interno se llene de ruido, de reacciones automáticas, de miedo sin dirección. Y cuando pierdes el control de tu mente, todo lo demás se vuelve una amenaza. Una mirada se vuelve juicio, un
silencio se vuelve rechazo. Un error se convierte en fracaso total. Nada de eso es real por sí mismo. Es tu interpretación la que le da poder. Y mientras no recuperes ese control, la ansiedad seguirá encontrando formas de dominarte. Ser inquebrantable no significa que nada te afecte. Significa que lo que ocurre afuera no tiene permiso de destruir lo que hay dentro. Pero eso no sucede por accidente. Es una decisión, un entrenamiento. Empieza con algo simple, pero incómodo. Observar sin reaccionar. Cuando aparezca una preocupación, no corras a resolverla de inmediato. No intentes eliminarla ni distraerte. Solo mírala, como si fuera algo separado de ti. Ahí es donde ocurre el primer cambio. Te das cuenta de que no eres ese pensamiento, no eres esa ansiedad. Eres quien la observa, y en ese pequeño espacio aparece el control. Porque si puedes observarlo, puedes cuestionarlo. ¿Esto está bajo mi control? ¿Depende realmente de mí? Si la respuesta es no, entonces estás gastando energía en algo que no te pertenece. Y cada segundo que pasas ahí es un segundo que debilita tu estabilidad. Soltar no es rendirse. Soltar es dejar de pelear batallas que no puedes ganar. Ahora, enfoca toda tu atención en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tu disciplina, tu forma de interpretar lo que sucede. Ahí es donde se construye la fortaleza real. Porque cuando empiezas a gobernar tu mente, algo cambia profundamente. Las mismas situaciones que antes te desbordaban pierden intensidad. No porque desaparezcan, sino porque ya no tienen acceso directo a tu centro. Siguen existiendo, pero ya no te controlan. La ansiedad necesita una mente desordenada para crecer. Necesita pensamientos sin dirección, emociones sin filtro, reacciones impulsivas. Pero cuando entrenas tu mente para detenerse, observar y elegir, le quitas el terreno donde se alimenta, y eso la debilita. No es un proceso instantáneo. Al principio tu mente va a resistirse, va a querer volver a lo mismo de siempre, anticipar, preocuparse, sobrepensar. Es un hábito, y como todo hábito, se rompe con repetición consciente. Cada vez que eliges no engancharte con un pensamiento inútil, te fortaleces. Cada vez que dejas de reaccionar automáticamente, recuperas poder. Cada vez que te enfocas en lo que sí puedes controlar, te vuelves más estable. No necesitas eliminar todos los pensamientos negativos, eso es imposible. Lo que necesitas es dejar de obedecerlos, porque ahí está la diferencia entre alguien frágil y alguien inquebrantable. Lección 2. Entrena tu mente para el peor escenario. Hay algo que tu mente hace constantemente, incluso cuando no te das cuenta. Imagina lo peor, pero lo hace mal. Lo hace sin control, sin dirección, sin propósito. Salta de un escenario a otro, exagera, distorsiona, crea finales catastróficos y luego te deja ahí atrapado, sintiendo como si todo ya estuviera ocurriendo. Eso no es preparación, es tortura mental. Y mientras más intentas evitar esos pensamientos, más fuerza toman, porque lo que resistes sin entender se vuelve más intenso. Ahora cambia el enfoque. En lugar de huir del peor escenario, acércate a él, pero hazlo con intención. Siéntate con esa posibilidad que tanto te incomoda. Obsérvala de frente sin distracciones. Pregúntate con frialdad, ¿qué es exactamente lo peor que podría pasar? No lo suavices, no lo ignores. Defínelo con claridad. Tal vez es perder algo importante, tal vez es fallar, tal vez es quedarte solo, equivocarte, no estar a la altura. Ahora da el siguiente paso, el que la mayoría evita. Acepta que podría ocurrir. Ese momento es incómodo, porque rompe la ilusión de control, pero también es liberador porque elimina la sorpresa. Ya no estás huyendo de una sombra difusa, estás mirando algo concreto, y cuando lo haces, ocurre algo que la ansiedad no espera. Te das cuenta de que, incluso en ese escenario, seguirías de pie. No sería fácil, no sería cómodo, pero no sería el fin. Tu mente tiende a exagerar las consecuencias, a convertir cualquier caída en destrucción total. Pero cuando analizas con claridad, descubres que la mayoría de los finales que temes son soportables.
Dolorosos, sí, pero soportables. Y ahí es donde empieza a romperse el ciclo de la ansiedad, porque la ansiedad se alimenta de lo desconocido, de lo no resuelto, de lo que parece imposible de enfrentar. Pero cuando lo enfrentas mentalmente, cuando lo recorres paso a paso sin huir, pierde poder. Ya no es un monstruo invisible, es una posibilidad que ya exploraste. Y eso cambia tu postura. Dejas de reaccionar con miedo automático y empiezas a moverte con preparación. Tu mente deja de entrar en pánico ante cualquier señal de riesgo porque ya ha estado ahí antes, de forma consciente. Este entrenamiento no elimina los problemas, pero elimina la fragilidad, porque te convierte en alguien que no necesita que todo salga bien para mantenerse firme. Cada vez que haces este ejercicio, te vuelves más resistente, más estable, menos dependiente de que el entorno sea perfecto. Y entonces ocurre algo aún más importante. El miedo deja de paralizarte, porque ya no estás tratando de evitar a toda costa que algo salga mal. Estás dispuesto a enfrentarlo si sucede, y esa disposición cambia todo. Empiezas a actuar con más libertad, porque el peor escenario ya no es un territorio prohibido en tu mente, es un terreno conocido. La ansiedad necesita incertidumbre para crecer, necesita que evites, que postergues, que no mires directamente lo que temes. Pero cuando entrenas tu mente para hacerlo, le quitas su ventaja. Ya no corres, te preparas. Lección 3. Acepta el dolor como parte del camino. Hay una idea silenciosa que ha debilitado a muchas personas sin que lo noten. La creencia de que la vida debería ser cómoda, que todo debería fluir sin fricción, que si duele, algo está mal, que si incomoda, hay que evitarlo, que si pesa, hay que escapar. Y bajo esa lógica, cualquier dificultad se convierte en un problema personal. El rechazo duele, entonces algo falla en ti. La incertidumbre incomoda, entonces necesitas controlarla. El fracaso golpea, entonces significa que no eres suficiente. Pero el error no está en el dolor, está en la interpretación. El dolor no llegó para destruirte, llegó porque es parte del proceso. Desde el momento en que decides avanzar, crecer, intentar algo diferente, el dolor aparece, no como castigo, sino como señal de que estás en movimiento. Sin embargo, la mayoría lucha contra él, se resiste, lo evita, lo niega, y en ese intento constante de escapar, termina multiplicándolo, porque el dolor en sí mismo es una sensación, pero la resistencia lo convierte en sufrimiento prolongado. Piensa en esto, no es solo lo que ocurre, es tu rechazo a que ocurra. Quieres que todo salga bien, que nadie te falle, que nada cambie sin tu permiso. Pero la vida no responde a esas exigencias, y cuando choca con ellas, aparece la frustración, la ansiedad, la sensación de pérdida de control. Ahora cambia la postura. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empieza a observarlo desde otro lugar. Esto también es parte del camino, no como resignación, sino como entendimiento. El dolor no es una interrupción de tu vida, es una parte inevitable de ella. Cuando aceptas esto, algo cambia internamente. Dejas de ver cada incomodidad como una amenaza y empiezas a verla como una oportunidad de fortalecerte. No porque disfrutes el dolor, sino porque dejas de temerle. Y cuando el miedo desaparece, el dolor pierde gran parte de su poder. Ya no necesitas huir de cada situación incómoda. Ya no te derrumbas ante cada obstáculo. Empiezas a sostenerte, incluso cuando las cosas no son como quieres. Eso es lo que construye una mente inquebrantable. No la ausencia de problemas, sino la capacidad de atravesarlos sin romperte. Cada momento difícil es una oportunidad para entrenar esa capacidad, para demostrarte que puedes soportar más de lo que crees, que no necesitas que todo sea perfecto para mantenerte firme. Y mientras más dejas de resistirte, más ligero se vuelve el proceso, porque el peso no estaba solo en lo que sentías, sino en tu lucha constante por evitar sentirlo. Aceptar no es rendirse, no es conformarte, es dejar de desperdiciar energía peleando contra lo inevitable. Es mirar de frente lo que duele y decir,
esto también forma parte de lo que estoy construyendo. Y en ese momento, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en parte del entrenamiento. La incomodidad deja de ser una señal de que algo va mal y empieza a ser una señal de que estás avanzando. Mientras otros se detienen ante el primer obstáculo, tú aprendes a continuar. Mientras otros necesitan que todo esté bien para sentirse en paz, tú desarrollas una estabilidad que no depende de las circunstancias. Y poco a poco, sin darte cuenta, aquello que antes te quebraba, empieza a fortalecerte. Lección 4. Reduce el ruido. Encuentra claridad. Hay algo que está drenando tu energía sin que lo percibas por completo. No es una crisis evidente, no es un evento extraordinario. Es el ruido constante. Un flujo interminable de estímulos, opiniones, comparaciones, información que entra sin filtro y se acumula en tu mente hasta saturarla. No te da espacio para pensar, no te da espacio para decidir, solo te empuja a reaccionar. Y cuando una mente vive en reacción constante, pierde claridad. Revisa tu día. Desde que despiertas estás expuesto a múltiples voces. Lo que otros hacen, lo que otros opinan, lo que otros consideran correcto o incorrecto. Sin darte cuenta, empiezas a cargar expectativas que no son tuyas, preocupaciones que no te pertenecen, estándares que jamás elegiste. Ese exceso no te fortalece, te fragmenta, porque mientras más ruido consumes, menos escuchas lo esencial. Tu mente empieza a moverse rápido pero sin dirección. Piensa mucho, pero no piensa bien. Y en ese desorden la ansiedad encuentra el terreno perfecto para crecer. No porque haya un problema real, sino porque todo se siente urgente. Todo parece importante. Todo parece requerir tu atención inmediata. Y al final del día, terminas agotado, sin haber tomado una sola decisión clara. Aquí es donde empieza el cambio. Reducir el ruido no es aislarte del mundo. Es dejar de permitir que todo tenga acceso a tu mente. Es elegir con intención qué entra y qué se queda fuera. Al principio esto incomoda, porque estás acostumbrado a la estimulación constante, al movimiento, al flujo continuo de información. El silencio se siente extraño e incluso incómodo, pero ese silencio es necesario, porque es ahí donde empieza a ordenarse lo que llevas dentro. Cuando reduces el ruido externo, empiezas a notar el interno. Pensamientos que antes estaban ocultos bajo la distracción empiezan a aparecer, y eso puede parecer abrumador. Pero en realidad es una oportunidad. Ahora puedes ver con claridad. Puedes identificar qué pensamientos son útiles y cuáles solo ocupan espacio. Puedes distinguir entre lo que importa y lo que solo parece importante. Y esa distinción cambia todo, porque la mayoría de las preocupaciones no nacen de problemas reales, sino de una mente saturada que no sabe priorizar. Cuando todo es importante, nada lo es realmente. Pero cuando reduces el ruido, empiezas a recuperar el control. Tu atención deja de estar dispersa y se concentra. Tu energía deja de dividirse y se dirige. Empiezas a actuar con intención, no por impulso. Eso es lo que construye estabilidad. No la cantidad de información que consumes, sino la calidad de lo que decides mantener. Una mente clara no es la que tiene todas las respuestas, es la que no se pierde en el exceso. Y cuando logras ese estado, algo cambia en la forma en la que enfrentas el mundo. Las opiniones externas pierden peso, las comparaciones dejan de afectarte, las decisiones se vuelven más simples porque ya no están contaminadas por mil influencias. Empiezas a moverte con una calma distinta, no porque todo esté bajo control, sino porque tu mente ya no está siendo arrastrada en todas direcciones. Reducir el ruido es recuperar espacio. Espacio para pensar, espacio para decidir, espacio para mantenerte firme incluso cuando el entorno es caótico. Y en ese espacio, la ansiedad deja de dominar. Lección 5 y la más importante de todas. Actúa incluso con miedo. Hay una trampa silenciosa que mantiene a muchas personas estancadas. La idea de que primero necesitas sentirte listo para después actuar. Esperas el momento perfecto. Esperas claridad absoluta. Esperas que el miedo desaparezca. Pero ese momento no llega. Y mientras esperas,
Tu mente llena el vacío con dudas, escenarios negativos y excusas disfrazadas de lógica. Lo que empezó como una pequeña inquietud se convierte en una preocupación constante. No porque la situación sea tan compleja, sino porque no avanzas. El miedo crece en la inacción. Cada vez que postergas, le estás enseñando a tu mente que hay algo peligroso ahí fuera, que es mejor evitar, que es mejor quedarse en lo conocido. Y con cada repetición, esa sensación se vuelve más fuerte, más real, más difícil de enfrentar. Ahora cambia la regla. No actúas cuando el miedo desaparece, actúas a pesar de él. Ese es el punto de quiebre, porque en el momento en que decides moverte, aunque no te sientas preparado, rompes el ciclo. Dejas de alimentar la duda y empiezas a debilitarla. No necesitas pasos gigantes, no necesitas resolver todo de una vez, solo necesitas avanzar. Un movimiento, una decisión, una acción concreta. Y aunque parezca pequeño, tiene un impacto profundo, porque la acción le demuestra a tu mente que el miedo no tiene el control, que puedes sentir incertidumbre y aún así moverte, que puedes dudar y aún así avanzar, que puedes no tener garantías y aún así actuar. Eso cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que espera para sentirse seguro y te conviertes en alguien que construye seguridad a través de lo que hace. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después como resultado. Cada vez que haces algo que evitabas, tu mente registra una nueva evidencia. No pasó nada catastrófico. Sigues aquí, sigues de pie, y con el tiempo, esa evidencia se acumula. Lo que antes te paralizaba empieza a perder intensidad, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no tiene el mismo poder sobre ti. La acción no elimina el miedo, lo pone en su lugar. Deja de ser una barrera y se convierte en una señal. Estás avanzando hacia algo que importa. Mientras otros se detienen esperando sentirse listos, tú te mueves incluso con incertidumbre. Mientras otros alimentan sus preocupaciones con pensamientos, tú las enfrentas con acciones. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a construir una mente que no se detiene, aunque tiemble. Ahora entiendes algo que pocos aplican. Estas 5 lecciones no son teoría, son entrenamiento mental diseñado para volverte inquebrantable y vencer las preocupaciones desde la raíz. No importa lo que ocurra afuera, porque lo que estás construyendo dentro no se rompe con facilidad. Pero esto solo funciona si decides aplicarlo. Si este momento marcó un antes y un después, si sientes que ya no quieres seguir viviendo dominado por tu mente, entonces da el siguiente paso. Suscríbete al canal y sigue fortaleciendo esta disciplina, porque lo que empieza hoy puede cambiarlo todo. Te veo en el siguiente video.